Cuando transferimos un significado sin la utilización de sonidos simbólicos o su representación gráfica, estamos usando la comunicación no verbal. Por lo tanto, podemos decir que es aquella que no expresamos con las palabras mediante la voz, pero que transfiere información al receptor. Son los gestos y movimientos que empleamos muchas veces inconscientemente cuando mantenemos una conversación con alguien. También las posturas que adoptamos durante la conversación transmiten mensajes al receptor que pueden ser interpretados como enfado, alegría, indiferencia, pena y que a veces pueden contradecir lo que estamos diciendo con las palabras. Cuando emitimos o recibimos un mensaje es muy importante estar conscientes del efecto que los elementos de la comunicación no verbal tienen sobre el significado del mismo. Para el estudio de la comunicación no verbal se han establecido diferentes ramas o categorías, tales como la kinésica, proxémica, paralenguaje y otros elementos. La conducta no verbal es, al igual que la verbal, un comportamiento aprendido en una cultura determinada. Por lo tanto, el significado de las manifestaciones de cada una de las categorías citadas varía en contextos diferentes. Con frecuencia, el desconocimiento de los significados de la comunicación no verbal ocasiona problemas de entendimiento entre los interlocutores, por lo que antes de iniciar el proceso comunicativo hay que asegurarse de que se dé un contexto igual entre el emisor y el receptor. ¡Oh, qué poca luz hay aquí! ¡Oh! Y ahora Expediente demasiada. 82702. Agente Rick Dicker interrogando. ¿Tu Vaya. nombre, por favor? Carrie McCain. Igual que Carrie, solo que era una K en vez de una C y una abierta. No cerrada, no señor. Y una R y una I en lugar de IE. Háblame del incidente. Bueno, todo empezó como cualquier típica noche de canguro, o sea, tranquilizando a los padres y esas cosas. Señora Parr, yo estaré a cargo de todo lo que a su bebé se le antoje. ¿A que sí, chiquirriquitín? ¿Quién se hace cargo? ¿Quién? ¿Señora Parr? ¿Señora Parr? Bueno, la he dejado tranquila. Y ahora, ¿quién quiere un poquito de estimulación neurológica? Empieza el desarrollo cognitivo. Oh, ¿quién es ese pequeñín? ¿Dónde se esconde mi...? Eso ha sido un tanto raro. Quédate aquí quietecito. Hola, señora Parr, soy Carrie. Quiero preguntar una cosa sobre Jack Jack. Llámeme cuando pueda. Vamos a ver, cariño. Calmémonos un poquito y veamos dibujos. ¿A qué es divertido? Triángulo. Eso es. Casa. Bien. ¿Sí? ¿Es esta la casa de los Par? Sí, me llamo Carrie, ¿sabe? Soy la canguro. Pues hola, Cari, Mi soy... sustituto. Gracias a Dios que ha venido. ¿Qué significa esa S enorme? Pues... Super sí, eso es. Primero pensé en ponerme la inicial de, bueno, de canguro, pero habría ido con una enorme C y entenderás que no puedo ir así, sería... ¿Y tú le creíste? Ese bebé ardía como una T. ¿Alguna vez ha visto a un bebé hacer eso, señor? La kinésica es el estudio de los movimientos corporales como los gestos, expresión facial, contacto visual, postura, etc. Por ejemplo, hay ciertos tipos de movimientos comunes en diversas culturas, como mover la cabeza de izquierda a derecha para negar o de arriba hacia abajo para afirmar. O por ejemplo, el pulgar hacia arriba significa aprobación y hacia abajo desaprobación. Cuando establecemos una comunicación con otra persona, la mayoría de los mensajes percibidos no provienen de lo que literalmente decimos, sino de la manera en la que nuestros gestos y movimientos corporales proyectan lo que estamos hablando. Es muy importante que al hablar en público manejemos de manera voluntaria y consciente cualquier gesto o movimiento que realicemos, sobre todo para no introducir ruido en nuestro proceso comunicativo y hacerlo más efectivo.
El contacto visual, por ejemplo, puede hacer que el orador establezca una relación favorable con la audiencia si se maneja adecuadamente, o bien puede hacer que la audiencia se sienta ignorada o bien que la audiencia ignore al orador. Si en algún congreso el orador mantiene su vista todo el tiempo en los apoyos visuales, la audiencia se sentirá ignorada o en segundo término. Si por lo contrario mantiene la mirada fija en un punto, la audiencia sentirá que el orador se siente inseguro, ya sea por hablar en público o por desconocer el tema. La vista del orador debe ser una forma de estar en contacto con quien nos escucha, de hacerle saber que nos interesa que esté ahí. Lo más adecuado para lograrlo es variar nuestro enfoque visual hacia las diferentes áreas del auditorio si es un lugar grande, o hacia las diferentes personas si es una junta o reunión con menos cantidad de gente. La kinésica proyecta también información a través de nuestra gesticulación. No es correcto al hablar, por ejemplo, morderse los labios o hacer muecas de preocupación. De igual forma, nuestro cuerpo debe proyectar seguridad al hablar. Por eso debemos evitar tocarnos la cabeza, peinar el cabello con los dedos, apretar las manos, esconderlas en las bolsas de la ropa o mantenerlas cruzadas, recargar un pie en la pared, quedarse como estatuas o caminar en un pequeño espacio de un lado a otro de manera constante. La proxémica es el uso que hacemos de nuestro espacio personal, el espacio que rodea nuestro cuerpo. Esta distancia entre personas no es aceptada por igual en todo el mundo. Cuando sentimos que alguien invade nuestro espacio físico, nos sentimos incómodos y algunas personas pueden comenzar a sentir agresividad. En síntesis, es el espacio que debe haber entre un individuo y otro, dependiendo de las circunstancias y del entorno. Todo organismo necesita un espacio, pues este no está limitado por su piel, sino que se desplaza dentro de una especie de burbuja personal. Esa burbuja comprendería un territorio donde uno puede desenvolverse cómodamente. Si el otro individuo traspasa los límites de esa burbuja, puede existir un sentimiento de intimidación, como si se violara un espacio y fuera un intruso. El término proxémica fue introducido por Edward Hall hacia el año de 1936 en su obra La dimensión desconocida, describiendo las dimensiones subjetivas que rodean a alguien y la distancia física que uno trata de mantener con otras personas de acuerdo a determinadas reglas culturales. Desde ese entonces ha sido materia de amplio estudio para la biología, la psicología y la sociología, entre otras. Asimismo, Hall diferencia 4 formas de distancia en la proxémica y 3 espacios en el sentido del territorio propio. Las 4 formas de distancia son la distancia pública, la distancia social y la distancia personal, sin olvidar la distancia íntima. La distancia pública es la que se suele utilizar en lugares públicos, donde hay personas desconocidas. Generalmente es de 3.60 metros en adelante, y si es la que se utiliza, por ejemplo, en las conferencias. La distancia social es la que usamos para interactuar con las personas en nuestra vida cotidiana, personas a las que no nos une una relación amistosa, como puede ser un albañil o un médico. Es de aproximadamente 1.20 metros. La distancia personal es la que se usa en relaciones cercanas, como por ejemplo entre familiares y amigos. Puede ser de 45 centímetros. La distancia íntima es la más cercana y limita a las personas con las que se tiene algún vínculo íntimo, como por ejemplo a la pareja. Puede ser de 45 centímetros a 0, considerando de 15 a 0 centímetros como una zona subíntima. Los espacios de territorio propio son espacio fijo, espacio semifijo, espacio personal o informal.
El espacio físico es el marcado por tres estructuras inamovibles, como construcciones y edificios, límites territoriales. Espacio semifísico es el tipo de espacio que contiene obstáculos que se mueven o posibles de moverse. El espacio personal o informal es el espacio alrededor del cuerpo. Varía en función de las culturas, religiones o propias en cada cultura, debido a que cada cultura o estructura el tamaño de su espacio físico. Paralenguaje. En la comunicación verbal, el significado de nuestras palabras es muy importante para poder codificar un mensaje, pero no es lo único que transmite significado. La intención del mensaje se marca con la forma en que pronunciamos esas palabras. La principal característica de estos mensajes es el tono de voz, que es lo que nos ayuda a marcar la intención del mensaje. Estas características son el volumen, el ritmo, la textura, la entonación y el tono. Por ejemplo, el volumen es el nivel de intensidad con el que se emite un sonido. Lo percibimos como fuerte o débil. Algunas personas comienzan una frase con un volumen alto y terminan con un volumen muy bajo. Solemos subir el volumen cuando damos una orden o emitimos un regaño. También si hay un ruido físico en el ambiente o por lo contrario, si queremos que alguien no se entere de lo que estamos hablando, lo decimos en voz baja. El ritmo es la velocidad con la que se habla. Cuando damos una explicación, solemos hablar despacio para que los demás comprendan mejor el sentido de nuestras palabras. Si tenemos prisa, es probable que acortemos el espacio entre palabra y palabra. Igual ocurre si estamos emocionados, felices, asustados o nerviosos. El tono es alto o bajo nivel de graduación de la voz. Existen voces agudas o graves. Según el tono, los cantantes pueden ser sopranos, barítonos o contraaltos. La entonación se refiere a las variaciones de tono que usamos al hablar y que en la comunicación escrita se representa con los signos de puntuación. El paralenguaje es una parte de la comunicación no verbal que incluye el tono, el ritmo, el volumen de la voz. It was me! Hi, Mr. Reed. Like the new dress? Whatever it takes to focus off your head. What's up, Fletcher? Your cholesterol, fatty! Get me, Logan! Hey, Fletcher! Hey, you're not important enough to remember! What's it gonna be, Mr. Reed? A pockmark eventually! Don't ask! For God's sakes, don't ask! El paralenguaje nos sirve para darle la entonación y el sentido a lo que queremos decir.
es más importante el paralenguaje que el lenguaje en sí, porque aislado, de forma aislada, el lenguaje solamente literal diría probablemente menos del 10% de lo que queremos decir. El paralenguaje es el que lleva el resto de del peso para el mensaje. El paralenguaje, les decía yo, incluye el ritmo, el volumen, el tono. Entonces, un ejemplo de paralenguaje sería preguntarles cómo están. Entonces, es muy diferente decirles literal cómo estás, a decirte cómo estás, o a decirte cómo estás. ¿Ok? Red. All right? Now focus. The color of this pen is the color of this pen is the color of the pen. Name's Bond. James Bond. Soy solo una chica, de pie frente a un chico, pidiéndole que la ame. I'll be back. Why so serious? Yo soy tu padre.